Fundamentos de cirugía plástica para el estudiante de medicina y el médico general. Hoy revisaremos el capítulo de trauma maxilofacial apoyados en este libro de Fundamentos de Cirugía de la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín. El trauma maxilofacial es muy frecuente en los servicios de urgencias y está íntimamente ligado al quehacer de la cirugía plástica. De hecho, la cirugía plástica nació en los campos de batalla que atendían pacientes con trauma maxilofacial complejo. Hay que recordar principalmente los aspectos más básicos del trauma maxilofacial, como la anatomía básica del esqueleto facial, que consta de estas estructuras óseas, en donde destacamos entonces la mandíbula unida en su sínfisis con unos orificios mentoneros, los maxilares superiores que tienen una cavidad antral y que tienen los orificios infraorbitarios, los huesos cigomáticos que conforman principalmente el pómulo y se prolongan hacia atrás para unirse con el hueso temporal formando el arco cigomático, los huesos nasales que junto con las apófisis ascendentes del maxilar superior conforman esta apertura piriforme de la nariz, el esfenoides que ayuda a conformar principalmente las estructuras internas de la órbita, el hueso frontal con sus agujeros supraorbitarios, los parietales y los huesos temporales. La mandíbula en sí se conforma de un cóndilo, un cuello, una apófisis coronoides, un ángulo, un orificio para el nervio mentonero que entra a este nivel y transcurre intraóseo para emerger en los agujeros mentoneros, la sínfisis o línea media, la parasínfisis lateral a la sínfisis, el cuerpo mandibular, el ángulo donde se inserta principalmente el músculo macetero, la coronoides donde se inserta principalmente el músculo temporal y entre el cóndilo y el ángulo la rama mandibular. Es de primordial importancia también que conozcamos la anatomía de los dientes, que son 32 y que se enumeran por cuadrantes. Los dos cuadrantes superiores corresponden al maxilar y los dos cuadrantes inferiores corresponden a la mandíbula. Se enumeran como las manecillas del reloj 1, 2, 3 y 4. Cada diente se enumera desde el centro hacia la periferia, desde el 1 hasta el 8. 4 cuadrantes de 8 dientes son 32. Así pues, entonces, en el cuadrante superior izquierdo, el incisivo se llamará 11, el incisivo lateral 12, el canino 13, el primer molar 14, el segundo molar 15, el tercer molar 16, 17 y 18 respectivamente. Es muy importante conocer la anatomía básica de los dientes para poder reconocer en urgencias y definir qué estructuras tiene lesionadas un paciente. A través del agujero supraorbitario, el infraorbitario y el agujero mentonero emergen las tres ramas principales del quinto par craneano o trigémino, que si hay una fractura se ven involucrados y el paciente característicamente va a presentar entonces hipoestesia de la zona. Es que es de recordar que el paciente con trauma craneofacial es un paciente complejo que tiene multiplicidad de lesiones y que frecuentemente necesita una atención multidisciplinaria muy compleja, con transfusiones, con manejo del trauma encefálico, trauma torácico asociado, etcétera, a veces con soporte ventilatorio y soporte dinámico. Es muy importante el ABC y la escala de Glasgow, entre otras cosas para tener en cuenta, pero propiamente una vez pasadas estas fases iniciales de la resucitación y reanimación, debemos no omitir ningún paso de la historia clínica y del examen físico que nos permitirá detectar lesiones como esta, por ejemplo una midriasis con un ojo que se encuentra descendido de posición, que se llama hipoftalmos, y con una depresión del pómulo, lo que hace que este paciente tenga una fractura de la órbita con un síndrome del ápex orbitario. La evaluación cuidadosa de los pacientes nos permitirá determinar, por ejemplo, si existe o no salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que característicamente deja un halo sanguíneo, y que en la escanografía se puede manifestar con presencia de aire dentro de la cavidad encefálica o neumoencéfalo.
Lesiones como estas son muy evidentes, pero en algunos casos hay que hacer un examen clínico más cuidadoso de palpación y de examen endonasal para no omitir lesiones de fracturas nasales y de las órbitas. Las lesiones de las estructuras que tienen que ver con los dientes se detectan haciendo un examen clínico cuidadoso, como por ejemplo aquí se ve una diastema o separación entre los dos incisivos centrales debido a una fractura que se trata de manera aguda con osteosíntesis, fractura del maxilar inferior también tratada con osteosíntesis, y esto que llamamos un cerclaje intermaxilar. La valoración radiológica muchas veces es necesario hacerla para confirmar los hallazgos. Esta, por ejemplo, es una radiografía muy útil que se llama radiografía de Waters, en la que podemos determinar qué tipo de fracturas existen. La radiografía panorámica o radiografía ortopantomografía nos permite detectar muy bien la anatomía de los dientes. Es muy barata, costo efectiva, pero generalmente hay que trasladar a los pacientes hasta nuestros servicios dentales para poder tomarle la radiografía. Una fractura del ángulo mandibular que se trató con una exodoncia del 8 o 38 mejor y una osteosíntesis con placa en la fase aguda. Es de recordar que René Lefort, cirujano francés, describió unas líneas de debilidad del maxilar superior, una línea transversa, una línea piramidal y una línea transorbitaria. Así determinó tres niveles que se conocen como niveles de Lefort. El Lefort 1 es la separación transversal del maxilar superior de la cara. El nivel 2 es la separación de la nariz y del maxilar o fractura piramidal. Y el nivel 3 es la separación de toda la cara o disyunción cráneo-facial. Las fracturas de la cara se tratan por múltiples abordajes. Por ejemplo, esta es una incisión de oreja a oreja que llamamos coronal para tratar una fractura del frontal y de la órbita, dejando una cicatriz bastante razonable. Las fracturas de la mandíbula se pueden tratar frecuentemente por abordajes extraorales para hacer este tipo de osteosíntesis con placas y tornillos, generalmente de titanio, pero también se pueden hacer abordajes extraorales. Las fracturas de la órbita se tratan por la boca, por los párpados y permiten hacer este tipo de reconstrucciones con placas, tornillos y con unas mallas de titanio que nos permitirán la recuperación funcional. Las pérdidas de los dientes son urgencias evidentes, no diferibles, ya que estos dientes se pueden reimplantar con la esperanza de que se vuelvan a reinsertar o readaptar si tienen un buen soporte periodontal. El examen ha de ser muy cuidadoso desde el comienzo para determinar si existen o no pérdidas dentales y demás. En los niños, las fracturas de los maxilares y de los dientes son de más cuidado y requieren la intervención de tratamiento multidisciplinario con el odontólogo especialista en niños u odontopediatra. También son pacientes que están sujetos a que se les realicen tratamientos quirúrgicos. Fracturas más complejas necesitarán procedimientos reconstructivos más complejos como placas de reconstrucción, injertos de hueso y colgado. En resumen, de la atención inicial que le demos a un paciente con trauma facial podremos determinar el pronóstico que se tiene. Es frecuente que se omitan lesiones debido a la complejidad del trauma y a los traumas asociados. Sin embargo, recordar que todo paciente que se le haga una historia clínica y un examen físico completo, seguramente se le hará el diagnóstico de lesiones complejas de la cara como fracturas de los maxilares, fracturas de otros huesos de la cara, fracturas de la órbita, trauma ocular, etcétera, que con alguna frecuencia pasan desapercibidos. Los invito a que lean el capítulo completo en su versión impresa en el libro de la corporación CIF, Fundamentos de Cirugía Plástica para el Médico General, ya que el área de traumatismos de la cara y del esqueleto de la cara es algo con lo que seguramente nos tendremos que enfrentar en nuestra práctica diaria. Muchísimas gracias.